Pastor, ¿qué les parece si le damos un fuerte aplauso a Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores? Nos sentimos muy honrados con mi hermano de poder compartir en este día con ustedes. Es Día del Señor, es Día del Señor y venimos, nos regocijamos, la pasamos muy bien. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes va a recibir la palabra que pues Dios me dio el privilegio de darme para el día de hoy. Les voy a pedir que puedan tomar asiento ahí donde están. Vamos a platicar acerca de la persona del Espíritu Santo. Por ahí me decían, mira Fernando, déjame decirte que esta iglesia es una iglesia sensible al Espíritu Santo. Me hablaban que son personas que se dejan guiar por el Espíritu Santo y yo estaba muy contento. No le quise decir nada a él, pero en mi mente yo sabía que hoy iba a hablar acerca del Espíritu Santo, así que creo que Dios tiene un mensaje para nosotros y vamos a ir de lleno a la palabra de Dios, si les parece. Vamos a leer Juan capítulo 16 versos 5 al 11. Por ahí son palabras que encontramos que Jesús estaba hablando con sus discípulos, ¿verdad? Llega un momento, como todo en la vida, por ejemplo, cuando los niños estaban aquí y les dicen, es hora de que los niños vayan a aprender a su propio sector, ahí al área de niños, para que ellos crezcan de acuerdo a la edad que tienen. Yo estoy seguro que los papás, no te vayas, o los hijos, no papá, no me quiero ir, y no se quieren despegar. Pues algo así les estaba pasando a Jesús y a sus discípulos. Jesús estaba despidiendo, les estaba dando palabras finales, y los discípulos estaban tristes, estaban melancólicos. ¿Se pueden imaginar la reacción que tenían los discípulos después de haber pasado 3 años con ese maestro que hacía milagros a donde sea que iba, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, multiplicó los alimentos, les enseñó a ellos a vivir, les enseñó a ellos a predicar? Prácticamente Jesús vino a ser, si lo quieren ver, su maestro, su hermano mayor, o bien una figura paterna en los discípulos. No sé si ustedes sabían, por ahí investigando un poquito, viendo algunos videos educativos acerca del tema, me topé con que realmente los discípulos de Jesús eran hombres que habían sido desechados por los fariseos. Es decir, cuando eran más pequeños, los jóvenes en Israel, todos pasaban aprendiendo muchísimo acerca de la palabra de Dios, y los fariseos elegían a ciertos jóvenes que se les miraba un talentoso futuro para que los siguieran a ellos. Resulta que los discípulos de Jesús no eran discípulos de fariseos, así que eso nos dice que en un inicio fueron probablemente descartados. ¿Y qué significado tenía para ellos que el hombre que hacía milagros, Jesús, los haya escogido? Realmente fue algo que los marcó, y por esa razón estaban muy tristes cuando Jesús empezó a hablarles estas palabras: pero ahora que regreso para estar con Dios mi Padre, ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. Sin embargo, se han puesto muy tristes por lo que les dije. ¿Sí o no? A veces las emociones nos quitan la atención de donde la deberíamos tener. Jesús fue claro con sus discípulos y les dijo, miren, sin ánimos de ser insensible, me imagino, pero les dijo, ¿por qué están tristes? Mejor pregúntenme a dónde voy. Eso es lo que deberían estar haciendo en lugar de estar tristes. Pregúntenme a dónde voy. Ustedes saben, en estos 3 años que me han seguido, que yo no hago nada más por hacerlo. Hay un propósito detrás de cada cosa que hacía Jesús, y las emociones en ese momento estaban nublando el criterio de los discípulos. Así que ellos estaban con la atención en donde no la tenían que tener a causa de la tristeza. Más adelante dice, en realidad a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Cuando el Espíritu venga, ahí sí va el amén, si quieren, ¿sí? ¿No? ¿Está bien? Cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta que no creer en mí es pecado. ¿Cuántos creen que eso pasó ayer en Worshiping with God? Que el Espíritu Santo trajo convicción de pecado
al corazón de muchos. Yo estoy seguro que sí, esa fue la obra que hizo Dios. También, esta es la parte en la que quiero prestarle especial énfasis, también les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Nosotros tenemos un Dios que es justo. La Biblia dice que el reino de Dios es justicia. Así que Dios está interesado en que lo que sea verdad se publique como verdad. Que el que sea culpable, pues fue culpable. Y el que es inocente, que se sepa que lo es. Estaba en el aeropuerto, camino aquí a Mexicali. Obviamente, para serles honesto, a lo mejor y no fui tan diligente y no estaba del todo enterado de lo que estaba aconteciendo aquí. En tema político y pues los temas que estaban aconteciendo aquí tanto en el país de México como en la ciudad de Mexicali. Pero Dios me habló y el Espíritu Santo me dijo que les dijera una promesa que Él tiene para ustedes. Y la encontramos aquí. Una de las obras del Espíritu Santo es hacerle saber a la gente allá afuera que Jesús es inocente. Y me llamó mucho la atención que Jesús está interesado en que las personas sepan que Él es inocente. Porque al final de cuentas, Él es el Rey de Reyes. Y Él podría simple y sencillamente decir, bueno, ahí los que quieran creer, bueno, y si no, no. Yo sé que yo soy inocente. Pero esa no es la actitud que toma Dios. Él manda al Espíritu Santo para que todos sepamos, todos los que aún, pues en el momento que no conocíamos a Jesús todavía, supiéramos que Jesús era inocente. Vuelvo a lo mismo, porque Dios es justo y a Él le interesa que si alguien es inocente, que todo lo demás lo sepan. Y esa es la promesa que Dios me dijo que te dijera hoy, que Él se va a encargar de que si en algún momento alguien había estado dispersando la opinión de que tú eras culpable, hoy te ha venido a decir Dios, yo me voy a encargar de limpiar tu nombre. Yo me voy a encargar de que todos sepan que eres inocente y voy a hacer justicia en esta ciudad de Mexicali y en el país de México. Yo soy un Dios justo que no olvida y yo voy a traer justicia a esta nación. Yo me voy a encargar de que los inocentes sean puestos en los lugares de honor y de privilegio y que el que ha sido culpable y no ha hecho los méritos sea removido, dice Dios. Esa es la promesa que hoy trae el Espíritu Santo para nosotros. Así como Él se encarga de que el nombre de Jesús sea puesto como inocente delante de todos, así se va a encargar de que el nuestro también lo sea. Más adelante, en este mismo versículo, en este mismo capítulo, Juan 16, recuerden, es Jesús hablándole a los discípulos acerca del Espíritu Santo, quien habría de venir. Yo estoy seguro que han aprendido muchísimo en esta casa acerca del Espíritu de Dios y lo que espero es poder aportar pues un poco más. Luego en el verso 12, si pudieran tener por ahí el verso 12, ¿listo? Tengo mucho que decirles, pero ahora no podrían entenderlo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Hay 3 verbos aquí a los que quiero que le pongamos mucha atención. El Espíritu Santo viene, digan conmigo, viene. El Espíritu Santo dice y el Espíritu Santo guía. Estos son los 3 verbos con los cuales el Espíritu Santo viene a operar a su iglesia y con las personas que han tomado la decisión de seguir a Jesús. Él viene, Él te dice y Él te guía. El resultado de estos 3 verbos o estas 3 acciones es que nosotros vivamos siempre en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. La verdad son sus promesas. Ahora yo sé que mientras estoy hablando algunos podrían pensar, bueno, si el Espíritu Santo hace esas 3 cosas, ¿por qué yo no estoy viviendo en la verdad? ¿Por qué yo no estoy caminando en las promesas de Dios? ¿Por qué aún no veo el fruto de lo que dice la palabra en mi vida? Y es válido, creo es justo que nos hagamos esta pregunta. Ahora, el Espíritu Santo viene y el Espíritu Santo dice. Hasta ese momento, de los 3 verbos, esos 2 dependen nada más de Él, porque Él viene y Él dice. Ya lo que empieza a funcionar o empieza a caminar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo hace y nosotros también permitimos es el último verbo, guiar. Porque el Espíritu Santo puede tener la disposición de guiarte. El Espíritu Santo puede venir con toda la intención
de decirte, mira, es por este camino. Cuidado, aquí está la bocina, andate para aquel camino, correte a la derecha, recto, retrocede, anda, vení, hacia a la izquierda, a la derecha, adelante, al frente. El Espíritu Santo guía, pero Él no puede guiar a quien no se deja hacerlo. Y eso es en donde quiero que vayamos meditando y autoevaluándonos en lo que está aquí el sermón entregándose y dándose. Que nos pongamos a pensar cuáles han sido los obstáculos que hasta hoy me han impedido a mí recibir la guianza del Espíritu Santo. ¿Será mi personalidad? ¿Será mi temperamento que constantemente lo saco a luz y todos pues ya saben mi forma de ser, que es un poquito difícil de guiar? ¿Seré yo una persona enseñable? ¿Seré alguien a quien otras personas puedan decir, o los líderes puedan decir, no, mira, definitivamente él o ella es alguien enseñable, es alguien a que se le puede guiar porque está dispuesto? Pero muchas veces no tenemos esa disposición. Y ustedes podrán decir, bueno, pero Fernando, ¿cómo hago para saber si soy alguien que se deja guiar? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cuál es el filtro que debo aplicar a mi vida? Y es el siguiente: ¿cómo sos con las autoridades que sí ves? ¿Cómo sos cuando aquí en la iglesia el liderazgo te da una instrucción? Allá en Guatemala, no sé cómo será aquí en México, de repente solo en Guatemala pasa eso, pero con mi hermano hemos tenido la oportunidad de servir parqueando carros en la iglesia. Nos poníamos ahí, ¿verdad? Así como que, por favor, parqueen aquí, y empezamos a guiar a los carros para ordenarlos de la mejor forma posible. Sucede que siempre encontramos miembros de la iglesia que, como decimos allá en Guatemala, tal vez no son tan ovejas, son más cabras, son más como de otro género. Cuesta un poquito guiarlos. Y en lugar de parquearse en el espacio que está disponible y en el espacio en el que los servidores los está guiando, él dice, no, yo voy aquí, parqueo, y tiran el carro y van de cierta manera ahí medio impulsiva y agresiva, parqueándose, haciendo lo que se les da la gana hacer, en lugar de lo que las autoridades o los encargados están dando la instrucción que se haga. Esa es la mejor forma para saber si somos personas que pueden ser guiadas por el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a obedecer a la autoridad que no vemos si a la que sí vemos hacemos caso omiso de lo que nos está diciendo? Tenemos que ser sujetos. La palabra sujeción a lo mejor y no es el sermón más popular que se puede dar, porque yo sé que implica morir a nuestra voluntad propia para acatar las órdenes que nuestras autoridades nos están diciendo. Y la Biblia no nos llama a ser necesariamente jueces de lo que allá arriba se hace. Nosotros, al final de cuentas, si las instrucciones que nos están dando están basadas en la palabra de Dios, nuestro deber es seguirlas. Yo sé que resulta que hay veces que tenemos tal vez mejores ideas que nuestra autoridad, ¿verdad? Porque nunca falta que Dios te ha dado a ti creatividad, Dios te ha dado a ti dones y talentos, y a veces te piden que hagas cosas que tú crees que podrías hacerlas de mejor manera. El problema no es eso. Qué bueno que Dios te ha dado esa creatividad. El problema es si vas a permitir, ojo a esto, si vas a permitir que tu creatividad y tus dones y talentos te descarríen de la obediencia y la sujeción a las autoridades. Lo voy a repetir. El problema es cuando nuestra creatividad o los dones y talentos que tenemos nos llevan a desobedecer una instrucción directa de nuestro pastor o de nuestro líder de jóvenes o de nuestro líder de célula. Si aprendemos a guiar y a dejarnos guiar, yo estoy seguro que vamos a ir en el camino correcto hacia vivir en la verdad y en las promesas de Dios. Mientras más sujetos seamos al Espíritu Santo y a las autoridades, yo estoy seguro que Dios va a tener la apertura para llevarte al lugar en donde Él quiere. Allá en Guatemala utilizamos mucho la aplicación Waze, ¿verdad? O Google Maps, no sé cuál es la que es de tu preferencia. Usualmente uno no sabe llegar con ciertas direcciones y dice, ponte el Waze, usa Google y el GPS te va a trazar la ruta. Les voy a abrir mi corazón, yo no soy mucho de GPS. Me cuesta, ¿por qué razón? Porque yo digo, tengo 10 años más tiempo de vivir en la ciudad de Guatemala y yo sé cómo llegar a los lugares.
¿verdad? Nunca falta ese orgullo. El orgullo chapín, decimos a veces, ¿verdad? El orgullo de Guatemala. Yo sé cómo llegar aquí, no necesito que un GPS me diga cuál es la dirección correcta. Y suelo tomar esa actitud, y usualmente, para serles muy honesto, sí conozco las direcciones a las que hay que llegar. Allá en Guatemala no es tan difícil ubicarte en las calles porque son numéricas y llevan algún tipo de secuencia lógica. Entonces te dicen, tenés que llegar a la 23 calle, 10ª avenida. Entonces uno, bueno, aquí está la 19, ya llegué. El problema es que muchas veces yo he recorrido la ruta más larga para llegar a mi destino, por no ser sujeto al GPS. Y ustedes podrán decir, no, Fernando ya nos está viniendo con otras doctrinas aquí a decirnos que obedezcamos a la tecnología. No es eso, es nada más un ejemplo para mostrarte cómo nosotros mismos somos los que atrasamos el proceso por el cual Dios nos quiere llevar, por no ser mansos, por no tener mansedumbre en el corazón y dejarnos guiar. En mi caso me ha pasado muchas veces, paraba tomando las rutas más largas para llegar al destino, hasta que una amiga me convenció, me persuadió de que utilizar el GPS y el Waze era la manera pues más correcta o más efectiva de llegar a mi destino. Y dije yo, cuando probé eso, dije yo, wow, obra de Dios. Dije yo, esto no salió del conocimiento de sangre y carne, dije yo, esto bajó del cielo, esto es como el maná. Y descubrí la aplicación. No sé si ustedes sabían, pero hasta te dice en cuánto tiempo vas a llegar a tu destino, hasta te dice cuál es la ruta correcta. Y cuando me lo estaban explicando, yo decía, pero ¿cómo así? ¿Cómo sé yo que ese GPS me está llevando por la ruta correcta? Y me empezaron a explicar y me dijeron, pues mira, lo que sucede es que esto fue diseñado de tal manera que tome en cuenta diferentes factores. Y cuando empecé a utilizar esta aplicación, me di cuenta que estaba llegando al destino de una forma más efectiva. No quisiera yo que cayéramos en algún tipo de engaño en esta hora y creamos que estoy comparando yo al Espíritu Santo de Dios con el GPS. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es más cuál es nuestra actitud. Porque si mi actitud hubiera sido enseñable, si mi actitud hubiera sido de mansedumbre, estoy seguro que yo hubiera alcanzado mi destino muchísimas veces más rápido, de una forma más eficiente, gastando menos gasolina para llegar al lugar que quería. Pero como confío más en mí que en la guianza del Espíritu Santo, paro haciendo las cosas en mis fuerzas. Y cuando hago las cosas en mis fuerzas y no funcionan de la manera que esperaba, me frustro y ando todo ansioso. Y esa es la razón por la que muchas veces nosotros caemos en el estrés, en la ansiedad. Es pura señal, es como una alarma que tu cuerpo te está diciendo, amiga, amigo, estás haciendo las cosas en tus fuerzas. No estás haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Estás queriendo hacerlo todo a tu ritmo, de la forma en la que tú crees que se deben hacer. De hecho, esa es la ansiedad y ese es el estrés, creer que todo lo tenemos que hacer nosotros. Y hay un Espíritu Santo que está dispuesto a guiarte, a mostrarte cuál es la ruta correcta. A lo mejor tienes muchísimos años queriendo que tus hijos se congreguen en la iglesia, que reciban a Jesús en tu corazón, y estás triste, estás ya llegando a permitir que tus emociones se afecten porque aún no ves resultado en eso. Déjame decirte algo, a partir del día de hoy no va a ser en tus fuerzas, no vas a ser tú solo tratando de evangelizar a tus hijos, va a ser el mismo Espíritu Santo de Dios el que traiga la convicción al corazón para que tú y toda tu casa crean en el Señor. Así dice la palabra. Si le vas a dar un aplauso a Jesús, démoselo fuerte. Esa es una promesa para ti. ¿Sabías que dice la Biblia que en tus manos está el poder de hacer riquezas? Dios lo dijo, en tus manos está el poder de hacer riquezas. Por ahí el rey David escribió un salmo diciendo: nunca he visto a un justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Y esa promesa es para ti. Esa promesa es para cada una de las personas que hoy están aquí. La palabra está viva y es para ti.
Ahora la pregunta es, ¿por qué si el Espíritu Santo viene? ¿Por qué si el Espíritu Santo dice? ¿Por qué yo todavía no vivo en la verdad? Y es porque nosotros tenemos actitudes que tenemos que eliminar para que podamos ser guiados hacia esa promesa. Ese es el mensaje hoy. Ir al corazón, evaluar qué es lo que tengo que quitar de mi vida, cuál es el cambio que tengo que hacer en mi actitud para dejarme guiar por el Espíritu Santo. Obviamente, aquí al enseñar esto estoy asumiendo muchas cosas. Número uno, estoy asumiendo que tenés una relación con Él. Porque si aún no hay relación con el Espíritu Santo, pues a lo mejor, y no es que no estés viviendo en la verdad o no estés viviendo en las promesas, porque no es necesariamente porque no tengas la disposición, es porque no tenés la relación. Tener la relación te lleva a la disposición para alcanzar el destino que Dios quiere que alcances. Así que la primera invitación es: ten una relación con el Espíritu Santo. Deja que Él te guíe, pero ¿cómo va a escuchar su voz? ¿Será que va a venir como trueno? ¿Verdad? A veces uno se pregunta eso, ¿cómo es que Dios habla? ¿Será que se aparece ahí un ángel y nos da instrucciones y nos dice muchas cosas? Pues déjame decirte algo, Dios es soberano y Dios puede hablarte de la forma que Él encuentre para hacerlo. A cada quien le habla de distinta manera. A cada quien le habla de distinta manera, y créeme que cuando sea Dios el que te hable, tú lo vas a saber. Eso es lo mejor que te puedo hablar acerca de ello. Otra cosa que nos puede llegar a obstaculizar para dejarnos guiar por el Espíritu Santo es el pecado. El pecado es una de las manifestaciones de rebeldía hacia Dios. Pecado es realmente vivir de forma independiente de Él. La Biblia nos habla acerca de las obras de la carne y de cómo todos los días nosotros, desde que nos levantamos, tenemos una batalla interior. ¿Cuántos se recuerdan de las caricaturas de Tom y Jerry? Amén por esas caricaturas. Son bromas. Pero se recuerdan que todo el tiempo Tom o Jerry tenían como que un angelito y un diablito del otro lado, que le estaba diciendo: comete a Jerry. Y el otro le está diciendo: no, mejor respeta su vida, ¿verdad? Y todo el tiempo estaba teniendo esa batalla cada uno de ellos. Pues no es que literalmente así sea como funcione con nosotros, pero de alguna manera todos los días amaneces y tenés que tomar la decisión si satisfacer a la carne o satisfacer al espíritu. Aquellas cosas que satisfacen al espíritu es el pasar tiempo con tu Señor, leer de forma diligente la palabra creyendo todo lo que estás leyendo, y por otro lado están las obras de la carne, que ya saben ustedes cuáles son: envidias, iras, enojos, contiendas, inmoralidad sexual y las demás cosas que la misma palabra nos habla. El punto es el siguiente, y quiero que se quede grabado esto en tu mente: el pecado amplifica tus debilidades, el pecado entorpece tu caminar. El pecado es una mochila llena de piedras que te colocas en la espalda, que no te deja llegar al lugar al que quieres, que no te deja llegar hacia esa verdad en la que Jesús quiere que tú vivas. Eso es el pecado. El pecado se puede presentar de una forma muy atractiva, porque nunca se va a presentar en algo que a ti no te gusta. De lo contrario, no sería una tentación con la cual tú pudieras ceder. El pecado viene a presentarse como algo atractivo, que te seduce, que te llama la atención. En alguna ocasión escuché por ahí: el diablo tiene paciencia, y creo que tiene razón. El diablo tiene paciencia porque no escatima el tiempo necesario para envolverte en algo con tal de hacerte caer. Te envuelve en distintas cosas a través de argumentos en nuestras mentes y distintos pensamientos, sugiriéndonos el pecado de una forma muy sutil. A través de eso te quiere envolver para después tragarte a través del acto mismo del pecado. Y cuando nosotros cedemos a eso, nos estamos colocando una mochila llena de piedras, y está el Espíritu Santo todo el tiempo viniendo, diciendo, y de alguna manera encuentra una traba en la parte de la guianza. Encuentra una traba en esa parte que implica que tú te dejes atraer hacia lo que Él quiere que tú hagas, y en lugar de eso nos dejamos guiar por nuestra carne, nos dejamos guiar por nuestras emociones, dejamos que sea aquello que nos causa placer inmediato lo que dicte nuestro caminar. ¿Qué es más fácil? ¿Vivir en santidad
o no. Desde ahí empieza el engaño. El enemigo nos quiere hacer creer que es más fácil vivir en pecado. Sin embargo, cuando nos ponemos a analizar y a pensar en los distintos escenarios, nos vamos a dar cuenta que no, es más fácil vivir en santidad. Por ejemplo, cuando uno anda diciendo mentiras, ¿verdad? No sé si ustedes conocen personas, pero yo tengo algunos amigos que ya mienten por deporte. Es decir, no tienen por qué hacerlo, no están en problemas, pero de alguna manera u otra se inventan ahí algo para empezar a decir mentiras, porque ya es un hábito, ya es algún tipo de como les dije, de deporte. Y amén, dicen, hombre, no, eso no. No quiero que mientan. Y cuando uno miente, se tiene que recordar de todas las mentiras que dijo. Porque si no te recordás de las mentiras que dijiste, entonces tu historia no va a poder sonar realmente convincente. Ahora, ¿qué es más fácil? ¿Decir la verdad y no tener que andarse recordando de todas las mentiras que uno dijo? ¿O tener que tener grabada en la memoria las múltiples mentiras que dijiste para volverlas a decir y que de esa manera nadie descubra que eres mentiroso? Ya vieron, es más fácil vivir en santidad. ¿Qué es más fácil, mantener una familia o dos? A una. ¿Qué es más fácil, una suegra o dos? Solo una es suficiente. Es más fácil ser santo. Y el Espíritu Santo te quiere guiar hacia eso. Él te quiere guiar hacia la santidad, no porque quiera verte sufriendo por no pecar, no porque te quiera ver ahí sufriendo y haciendo ojos cuando ves una cerveza así como, ¿verdad? Porque hay algunos que como que algo se les va a salir si no consumen alguna cerveza o un cigarro, ¿verdad? Hasta la cara y el ojo les empieza a temblar cuando ven algo ahí. A otros les pasa así cuando ven ahí ya el quinto plato de comida. Ya los botones ya no quieren. Y así nos pasa a veces. El Espíritu Santo no te quiere ver sufrir. Lo que sucede es que Él conoce la verdad de que el pecado amplifica tus debilidades. El pecado te hace más lento. Yo no sé cuántos de ustedes prefieren llevar la velocidad que Dios quiere que lleve hacia las promesas que Él tiene para ustedes, pero somos nosotros mismos los que a diario a lo mejor y decidimos satisfacer los deseos de la carne en lugar de satisfacer los deseos del Espíritu. Pero hoy está aquí el Espíritu Santo y Él quiere formarte. Más que formarte, Él quiere traer una transformación. Cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios aquí adentro, cuando nos dejamos guiar por Él, créeme cuando te digo, no es difícil decirle que no a las tentaciones, porque Él está con nosotros. Él nos guía, Él es el que nos lleva de victoria en victoria. Él no va a permitir que nosotros estemos llevando una vida que está cayendo en algún tipo de hábito oculto que no le agrada a Dios. Al contrario, el Espíritu Santo es el principal interesado en que tú alcances todo tu potencial. Así que, ahí donde estás, te voy a pedir que te puedas poner de pie. Dice la misma Biblia que Jesús no pudo obrar muchos milagros en una ciudad porque la gente que estaba ahí no le honraba. Así dice la palabra, que el mismo Jesús no pudo hacer tantos milagros en una ciudad como en otra, porque en esa ciudad no lo honraban. Lo veían como, Jesús el hijo del carpintero. Jesús el mismo que trabajó la madera con sus manos, hoy quiere venir aquí con esas manos, venir a obrar milagros. La gente tenía ese tipo o ese nivel de honra en esa ciudad. Pero habían otras ciudades en donde decían, wow, ahí viene el Hijo de Dios y va a hacer milagros, y la gente se agolpaba y ya no cabían y querían saber qué era lo que Jesús iba a hacer. ¿Sabes por qué Jesús sí podía orar muchos milagros ahí y en el otro lugar no? Porque en esa ciudad sí lo honraban. ¿Qué es la honra? Honra es venir con tus mejores prendas a la iglesia, porque sabes que vas a tener un encuentro con Dios. Entonces, si yo me preparo y me visto bien para ir a salir con mi novia, para salir con mi esposa, entonces te vas a preparar bien para ir a tener un encuentro con Dios.
Por eso es que nos vestimos así para venir a la casa de Dios, porque lo honramos. Fuerte el aplauso a Dios. Fuerte el aplauso a Jesús. Nos vestimos con las mejores galas porque lo honramos. Cuando damos una ofrenda a Dios, no damos el billete todo arrugado, así como que si es algún nuestro cuate al que se lo vamos a dar, o algún nuestro amigo. No. Cuando traemos nuestra ofrenda, la preparamos. Doblamos los billetes, lo depositamos en el sobre de la ofrenda, porque vamos a honrar a Dios. A mí mi pastor me ha enseñado algo que he intentado seguir a la medida o en lo justo como él lo ha enseñado. Y es lo siguiente: cuando vamos a entrar a la presencia de Dios, dice que el Espíritu Santo habita en nuestro cuerpo. Él está en nuestro cuerpo, en nuestro físico. Y por esa razón nos preparamos y nos bañamos, nos limpiamos. No porque estando sucios no pueda venir el Espíritu Santo, por supuesto que sí. La palabra dice que Él se iba a derramar sobre toda carne sin discriminar. Pero eso no significa que yo no puedo honrarlo a Él presentándome de la mejor forma. Y aquí habemos personas que honramos la presencia de Dios solo porque ahora Jesús murió en esa cruz, resucitó por nosotros, y gracias a su sangre derramada podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y recibir de su presencia. Eso no significa que ahora ya no lo tengamos que honrar. Eso no significa que ahora podemos simple y sencillamente desvalorizar la santa y dulce presencia del Espíritu Santo. Sigue siendo igual de valiosa que antes. ¿Tú sabes todo lo que hacían antes los sacerdotes para entrar a la presencia de Dios? Tenían que limpiarse ellos, tenían que lavar sus vestiduras, tenían que vivir todo un proceso de preparación para poder entrar a la presencia de Dios. Ahora no tenemos que hacer eso porque la sangre de Jesús nos limpia. Sin embargo, eso no significa que ahora ya no tengamos que tener la actitud. Se trata de algo de actitud en nuestro corazón, de presentarnos y honrar la presencia de Dios. Hay dos cosas muy distintas entre honrar la presencia y nada más vivirla porque sí. Hoy estamos aquí preparándonos porque el Espíritu Santo va a descender y nos va a tocar, va a llenar tu corazón. No se trata de lo que yo dije aquí o de lo que no dije, o de cómo venís tú. Tal vez hace 2-3 horas estabas cometiendo un pecado o estabas a punto de hacerlo. No importa cuál sea el pensamiento que hoy tengas, ahí donde estás, cierra tus ojos, nada más para no distraerte, no por algún acto religioso, nada más para no distraerte. Cierra tus ojos donde estás. Dice la Biblia que nos presentemos con manos alzadas a Dios. Así que vamos a alzar nuestras manos, insisto, no como un acto religioso, sino como esa señal de rendición a Él. Le vamos a pedir perdón al Espíritu Santo porque nosotros mismos hemos sido el principal tropiezo para que Él no nos guíe, para que no podamos nosotros dejarnos llevar hacia ese lugar que Él quiere que lleguemos. Yo te aseguro algo, y es que en la medida en la que te dejes guiar por el Espíritu Santo, más fuerte y de una forma mayor va a ser la gloria que tú vivas. Ahí donde estás, háblale a Él. Espíritu Santo, perdóname, Señor, porque no me he dejado guiar. He dejado que el pecado, he dejado que las obras de la carne, Señor, he dejado que mi temperamento y mi forma de ser arrebatada sea el principal tropiezo para tu guianza, Espíritu Santo. He permitido que mis pensamientos de angustia, que mi sentimiento de ira sea más pesado que tu misma voz, Espíritu Santo, y por eso constantemente me tropiezo, por eso constantemente ando ansioso, ando afanado y ando estresado, y es porque no me dejo guiar por ti. También el Espíritu Santo trae una palabra para aquellos que son muy sensibles y por todo te ofendes. Siempre permitís que el más leve comentario llegue a lo profundo de tu corazón
y entonces empiece a crecer una raíz de amargura porque no pudiste perdonar. Y entonces, como no perdonaste, te aislas y ahora ya no quieres relacionarte con las personas que cometieron esa ofensa, que a lo mejor lo hicieron de forma de lo más inocente posible. Así que hoy es el día de perdonar. Ya sabes tú quiénes son, con nombre y apellido. Sabes a quiénes son a los que tenés que perdonar. Tenés que perdonar. Tenés que pedirle al Espíritu Santo que te guíe.